Buenas tardes, estamos en la sesión 5, que voy a mirar la chuleta, se llama Abajo el trabajo, la reducción de la jornada laboral frente a la división capitalista y patriarcal del tiempo. Y hemos invitado a Jon Bernat Zubiri-Rey, que ha venido de Bilbao, es profesor de Economía en la Universidad del País Vasco y miembro de la red de Economía Crítica, que es una red que viene haciendo pues producción críticas, editoriales, congresos y tal en cuestiones de economía crítica, que es un campo bastante complicado para dar la lucha, como os podéis imaginar, pero bueno, ahí está esa red de economía crítica. Y pues la cuestión que vamos a tratar hoy es la de la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral, como sabéis, es una demanda histórica del movimiento obrero, pero pues de las últimas décadas no ha sido la demanda más visible. Bueno, yo diría que desde el keynesianismo la reducción de la jornada laboral no es la demanda central del movimiento obrero, ¿no? Si sabéis, creo que lo mencionamos en la primera sesión, la movilización por la que se celebra el 1 de mayo es porque en 1886, bueno, pues en la conocida como masacre de Chicago, los obreros estaban demandando las 8 horas, ¿no? Entonces, 130 años después, seguimos en las 8 horas, ¿no? Entonces, claro, una pregunta así importante que dijimos en la primera sesión es ¿qué es lo que tiene el capitalismo? Porque en un determinado momento esa norma de la jornada laboral de 8 horas se mantiene como norma social, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo sobre todo en las últimas décadas es que aunque formalmente trabajemos menos horas, realmente cada vez hay que hacer más horas fuera de esos trabajos para conseguir coger 2, 3 o 4 horas de tiempo de trabajo remunerado, ¿no? Que eso tampoco significa que se esté reduciendo la jornada laboral, sino que se está precarizando el tiempo de vida en su totalidad, ¿no? A pesar de que sea más difícil pues para las clases precarias o el precariado, como lo queréis llamar, acceder a ese tiempo. Entonces, pues bueno, teníamos el texto que os habíamos recomendado de una propuesta que yo creo que era interesante y bastante radical en ese sentido sobre las 21 horas, que es un texto que escribió la New Economics Foundation, pues bueno, una fundación inglesa. Y en el caso de Jon Bernat, él pertenece a un grupo de investigación que ha hecho también una propuesta muy centrada en Guipúzcoa sobre las 30 horas. Es decir, pues esas propuestas que están volviendo a aparecer, que van un poco más allá de las 35 horas, que es un poco la máxima reducción que se consiguió en algunos países como Francia, que Jon Bernat conoce bien, pero bueno, que esa barrera de las 40-35 horas, pues no hemos conocido muchos casos de que se haya superado y que básicamente que sea un modelo viable, ¿no? Entonces también el tema de la reducción de la jornada laboral tiene que ver con la cuestión del tiempo de cuidados y del tiempo libre, ¿no? No podemos hablar de el tiempo de cuidados y el tiempo libre separado del tiempo de trabajo asalariado, ¿no? Entonces, cuanto más uno de los problemas principales también de la realización satisfactoria del tiempo de cuidados es que ese tiempo no sea un tiempo sometido a presión debido a las condiciones de trabajo generales que hay, ¿no? Entonces, la propuesta de reducción de la jornada laboral, como veíamos en el esquema de la primera sesión, no es solo una propuesta que afecta a la esfera del trabajo, a la esfera de las condiciones de trabajo, sino a la esfera del tiempo de vida en general, ¿no? Y en ese sentido, también una de las preguntas que lanzábamos a Jon es cómo esa propuesta tendría efectos o consecuencias sobre la división social del tiempo en su totalidad, ¿no? Incluyendo también al tiempo de cuidados y al tiempo libre. Y nada más, os dejo con Jon y muchas gracias por venir. Opa, bueno, Atxalde on danei, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, empezar con algunas cuestiones previas a entrar, lo que se dice, al meollo del tema. ¿Si me avisas tú? Bien. Entonces voy a intentar, sin extenderme mucho, bueno, os he pasado unas hojas
que en el fondo es de lo más reciente, o sea, el salto que ha salido antes de ayer, edición Navarra, a lo más antiguo, un informe que publicamos en el 2015, financiado por la Diputación de Guipúzcoa. Os voy a contar un poco, o sea, os he pasado unas hojas porque es un poco lo concreto, a lo que más o menos a mí me gustaría hablaros más tiempo, pero en realidad entiendo que es menos entretenido y por lo tanto lo voy a dejar para el final, con el poco tiempo que me quede, que es un poco la cuestión de la reducción del tiempo de trabajo en términos de incidencia política concreta, como medidas viables, insertables ya en el sindicalismo y en la política actual, ¿no? Entonces, como eso no tiene tanto sex appeal como la cuestión de la división patriarcal y capitalista del tiempo y el reparto del empleo y la cuestión más histórica, filosófica y demás, pues voy a dejar para el final, pero tenéis resumido todo eso, lo que al final voy a decir de forma muy, muy breve y seguramente acelerada, lo tenéis ahí en los artículos que os he pasado y de hecho para eso os los he pasado, ¿no? Voy a empezar situando un poco la cuestión con algunas cuestiones pues un poco más generales o en algunos aspectos también más situadas o relacionales, es decir, de la llegada a la reflexión sobre el tiempo de trabajo como una elaboración colectiva, es decir, también como algo que te va marcando, que vas reflexionando, que vas participando en debates colectivos y en algunos momentos pues esa cuestión pues parece ser que es la gran olvidada del actual contexto de crisis, pero que podría conciliar, como diré de forma un poco más extensa, pues algunas reivindicaciones parciales de diferentes movimientos que hoy en día tienen esa necesidad de confluir, como es pues el obrerismo, el feminismo, el ecologismo y, en cualquier caso, la reducción del tiempo de trabajo no solucionaría el problema integral que estos movimientos critican y proponen de una visión, con una perspectiva más radical, pero sí que aunaría o por lo menos orientaría a una medida que avanzaría en el cambio de modelo productivo en la línea que estos movimientos que he dicho proponen. Luego voy a decir una serie de puntos sobre por qué creo que es el momento ahora de poner en la agenda social, sindical y política la reducción del tiempo de trabajo. Explicar además que no hablamos de cualquier reducción del tiempo de trabajo, sino de un tipo de reducción del tiempo de trabajo concreto, es decir, aquella que supone un avance social para la clase trabajadora, no aquellas medidas que, vamos a decir, reparten la miseria, reparten el paro, reduciendo el tiempo y dejando a la gente también con buenos sueldos. No me voy a extender, pero en cierta forma el texto propuesto de la ANEF de las 21 horas peca un poco de eso, que en cierta forma no, sin llevarlo tampoco al extremo, pero sí que el riesgo de unas propuestas que casan bien en lo teórico, pero que luego en su aplicabilidad práctica por los actuales gobiernos y los actuales gestores de la política, pues tendría ese riesgo de que al final sea un mecanismo de precarización y por eso mucha reticencia de la clase trabajadora y en general de las clases populares a hablar de reducción del tiempo de trabajo. Porque puede haber una reducción del tiempo de trabajo que sea regresiva y por lo tanto habría que diferenciarla y ahí está la dificultad de la explicación y intentaré situarlo en el ahora. Voy a hacer 4 elementos de diagnóstico básico de qué problemas acuciantes tiene la economía española, la economía vasca y en general las economías de toda Europa que ahora mismo requerirían de una política ambiciosa de reducción del tiempo de trabajo como el eje prioritario de resolución o por lo menos de minoración de algunos de los problemas que se están agudizando con la crisis. Y luego voy a terminar con esa parte un poco más ardua, pero que lo haré muy rápido, que es pues un poco a lo que estamos ahora alguna gente por el norte, que es a que el Gobierno de Navarra y llegado las elecciones de 2019, pues las elecciones forales, que como sabéis tenemos mecanismos fiscales que permitirían este tipo de medidas. Entonces voy a dar algunas pinceladas de por qué creo que la reducción del tiempo de trabajo, no creo, sino que creemos, la gente con la que trabajamos juntos en estas investigaciones, creemos que la reducción del tiempo de trabajo no solamente puede darse a escala estatal, sino que puede ser un caballo, o sea, un campo de batalla a nivel sectorial, a nivel provincial, el Estatuto de los Trabajadores, y especificaré algunos aspectos que demuestran que es verdad que en el caso de los vascos, que es a lo que yo me dedico, a intentar la incidencia política a nivel foral, porque el único gobierno del cambio en toda España que tiene ahora mismo el reparto del empleo y las políticas de reducción del tiempo de trabajo en su acuerdo programático es el gobierno navarro. Y por eso la Realpolitik impone pues, hacer presión ahí. En cualquier caso, trataré de distanciar un poco la cuestión estatal y la cuestión subestatal para que no os aburra solamente las cosas esas que hablamos de los pueblos estos diferenciados que hay allá en las montañas norteñas.
Entonces, sin extenderme mucho, voy a empezar la primera parte. En primer lugar, agradeciendo a Álvaro y a Traficantes de Sueños. Me hace especial ilusión estar aquí. Desde chavales, pues además de venir a ver a la cuadrilla de Mundaka o a los amigos economistas frikis, hemos tendido, o sea, yo por lo menos he venido muchas veces desde chaval a la antigua sede en la calle Embajadores y ahora también las últimas veces a esta sede, pues a mirar qué se ve, a coger fanzines, a comprar algunos libros, en algunas épocas con posibilidad de comprar más libros, en otras pues venía aquí a sentarme al suelo y a leer aquí mismo, ¿no? Porque no me podía comprar todos, eso en realidad sigue pasando. Me lo comentaba Antón hace un momento, que estuvieron el otro día de compras aquí y que se apuntó 30 que tiene ahí como pendientes. Bueno, en cualquier caso, enlazar esto también pues con otro tipo de espacios similares, en una línea parecida, ¿no? Como sería Catacrack en Iruña, el espacio Luis Michel, de nueva apertura, una biblioteca, librería y espacio social feminista en Bilbao, y Casilda en Donosti, ¿no? Un poco por hacer un poco el nexo simbólico y pues si alguna vez andáis por las capitales vascas, pues que os animéis a visitar Catacrack, Luis Michel o Casilda. Contar rápidamente que hace unos años formé parte de un seminario no universitario sobre poscapitalismo y entonces por insertarme un poco en la línea general del curso antes de venir a hablar de mi libro, que decir eso, ¿no? Que en los Alpes hubo una dinámica de gente donde yo creo que el único universitario era yo. Entonces me tenía como el economista, el que certifica si esto pasa el filtro de la economía. Entonces, bueno, estuvimos hablando mucho de modelos teóricos, leímos a los distributistas, a los socialistas de mercado, estuvimos mirando diferentes propuestas, hicimos unas tablas, así como esquemáticas, de las diferentes propuestas para transitar a un mundo no capitalista en términos de organización, de la producción y la distribución del sustento de la vida, ¿no? Que al final de eso tiene que ocuparse la economía. No voy a extenderme ahí, también estuvimos estudiando experiencias prácticas, porque al final si queremos poner en marcha un proceso de transición al poscapitalismo, pues habrá que pensar en qué experiencias históricas nos inspiramos y por lo tanto pues mirábamos a Yugoslavia, mirábamos a la España del 36-37, mirábamos a otros lugares y en cierta forma si hay alguien que quiere luego tomar contacto le mando 3.000 páginas de documentación no publicada en francés al respecto. Decir que me hace ilusión también además de que el curso lo organice y lo abriera Álvaro, ¿no? Con quien ya hace años también tengo intercambios y discusiones sobre el valor, la crítica, el feminismo y estas cosas. También pues estar aquí también, compartir un poco cartel, como quien dice, ¿no? Con Yayo Herrero, con José Luis Carretero, a quien hace muchos años que leemos y que discutimos, del Instituto de Ciencias Económicas y la Autogestión, que es un instituto que en su momento pues alguna gente de la órbita de la CNT montaron intentando también asesorar técnicamente, ¿no? En el caso de pues, temas de expropiaciones de empresas o cuando hay discusiones en el ámbito sindical que van más allá de la mera, ¿no? De la mera gestión de la miseria, del cierre de las empresas y se plantea la reapropiación de los medios de producción. Bueno, y luego los que vienen detrás de mí, ¿no? Pues el compañero de la CGT de Telemarketing, Eduardo Garzón, con quien hemos comido hoy, y luego, pues creo que no hay nadie más, ¿no? En el curso, ¿no? Las monedas sociales, que no se me había escapado, pero también ya veremos el vídeo. Es que además estamos haciendo en Bilbao unas sesiones, vemos los vídeos que hacéis aquí, y luego una persona ve vuestros debates, los comenta en el grupo nuestro y discutimos ahí entre 8 y 10 personas. Entonces también un saludo a los compañeros que verán este vídeo. No verán este vídeo porque les daré yo la charla, claro, para que vamos a poner mi vídeo. Bueno, sin extenderme en esta parte, ¿vale? Simplemente recordar un momento que para mí tuvo cierta importancia en términos de confluencia entre diferentes corrientes de crítica de la economía, entre reformismo socialdemócrata, marxismo revolucionario, feminismo y ecologismo, ¿no? Que hace muchos años, desde que somos chavales, ¿no? Y empezamos a estudiar economía, veíamos a gente que muchas veces chocaban, ¿no? En el plano académico, pero también en el plano de los movimientos, ¿no? Y de las propuestas políticas y sindicales. Entonces, ahí en las jornadas de economía crítica, que es un poco las jornadas que federan a la red de economistas de la que formo parte, en el 2010, en Zaragoza, pues ahí, ¿no? Viviana Medialdea, Óscar Carpintero, Amaya Pérez Orozco y Albert Recio, ¿no? Y cómo replantearon toda esa cuestión de la importancia de articular propuestas que den satisfacción a la construcción de una alternativa anticapitalista que desde diferentes movimientos se viene haciendo y que ahora se trata un poco de engarzar y de articular en frentes unitarios o en propuestas sintéticas que sean capaces de, si no copar las expectativas de esos movimientos, por lo menos poner el barco mirando en la buena dirección, ¿no? Que es un poco de lo que yo vengo a hablar hoy aquí. Luego, en el punto de llegada de este esfuerzo de confluencia estaría en las últimas jornadas de economía crítica, en el 2016 en Madrid, donde Carolina del Olmo, madrileña, y Joaquín Arriola, un marxista de estos tradicionales, al final, por lo menos la conclusión que yo llegué en aquel plenario era que la reducción del tiempo de trabajo y el reparto del empleo
aunaba esa tradición marxista y esa tradición feminista, porque por un lado influye en la distribución primaria de la renta, influye en la importancia de que la productividad de las economías capitalistas vaya a los que la producen, que es la clase trabajadora, y por el otro lado, porque la reducción del tiempo de trabajo, sobre todo la reducción del tiempo de trabajo permanente, sustancial y generalizada, al final va liberando tiempo de vida y va liberando tiempo de vida en la línea, o por lo menos potencialmente en la línea en la que el movimiento feminista se sitúa, ¿no? Que es que nos ocupemos más del tiempo de cuidados y que tengamos un reparto más equitativo, o simplemente un reparto equitativo del trabajo de cuidados, ¿no? Decir que lo que yo vengo a proponer aquí se sale un poco de la línea de este curso porque es mucho más reformista y en cierta forma tiene una vocación mucho menos ambiciosa, ¿no? Es verdad que hace falta críticos del valor, hace falta gente que hable de la transición ecofeminista, la autogestión, la reapropiación de los medios de producción, son frentes de batalla que no quiero en ningún momento desvalorizar, pero sí decir que mi intención aquí es venderos una moto mucho más modesta, ¿no? Que es que en la actual composición del capitalismo y en la actual coyuntura política, la reducción del tiempo de trabajo es muy necesaria, como diré más adelante, está totalmente justificada, como también explicaré un poco en términos de la estructura actual de la economía capitalista en España y en Euskal Herria, y sobre todo es viable, es fácil de hacer. Y seguramente es la forma más barata, que es a lo que les suele importar a los políticos de viejo y nuevo cuño, es la forma más barata de poner encima de la mesa algunos debates y, ya que digo, no solucionar las cuestiones, pero por lo menos poner el barco rumbo a buen puerto, ¿no? Decir también que no estoy en contra del trabajo, aunque me hayan puesto ese título en la charla, aunque sí estoy en contra de la división patriarcal y capitalista del tiempo, y creo que la reducción del tiempo de trabajo la reducción del tiempo de trabajo para todo el mundo es una medida que en cierta forma tiene esa capacidad, ¿no?, de, vamos a decir, plantear un viejo debate olvidado, pero que ya desde el primer capitalismo viene a estar en el fundamento del movimiento obrero y posteriormente también en el fundamento del movimiento feminista y sus luchas en torno y también contra el trabajo, no voy a decir que no. Me parece que la reducción del tiempo de trabajo aúna parte de esas tradiciones históricas, no las copa, no las satisface en su conjunto, pero sí que por lo menos es una propuesta que permite articularlas. ¿Por qué ahora? Bueno, pues hay una serie de cuestiones sobre la transición y la importancia, ¿no? Pues ahora que se habla tanto de la problemática social, y es verdad que se ha recuperado la cuestión social, que de cierta forma parecía que se había dejado en un segundo plano, se dejó de hablar del trabajo, se dejó de hablar de la cuestión social en las universidades y en cierta forma también en el debate político, eso está volviendo, ¿no? Porque la crisis lo impone. Y en cualquier caso yo creo que ahora es un momento en el que se están abriendo ventanas de oportunidad. Antes hemos estado discutiendo si están abiertas todavía o ya no, pero en cualquier caso, allá donde institucionalmente se pueda poner encima de la mesa la total necesidad y justificación de una política de reparto del empleo que sea redistributiva y que sea para todo el mundo, al principio parece una cosa muy complicada de hacer, pero lo que nosotros tratamos de venir aquí a decir, y con los compañeros que trabajamos en la UPV, con Verónica Castrillón especialmente, pero también con Miquel de la Fuente y otros, lo que venimos a decir es que hay bastantes posibilidades de que esta cuestión sea una medida que entre los programas políticos y que tenga vocación de aplicarse tanto en España como en Euskal Herria, cada uno con los marcos a los que tiene acceso, pero que sea capaz de articularse desde los actuales instrumentos fiscales y de política gubernamental. Es decir, que no sería una medida que trataría de llegar muy lejos en términos de otros problemas que no voy a negar, tenemos también y que también tenemos que a la vez ir resolviendo. Es decir, no voy a decir, ya está, la reducción de trabajo lo soluciona todo, ¿no? Como la renta básica. Pues no creo que eso sea así, tampoco en el caso de la renta básica, y ya está, ¿no? Decir que en el artículo de la ANEF, decir que antes también, que una parte de lo que yo presento aquí, la parte más farragosa y más extensa, es, como bien ha dicho Álvaro, se hizo en un estudio financiado por la Diputación de Guipúzcoa que, cuando luego el cambio de gobierno, y eso también nos puede pasar aquí, cuando tú estás en el gobierno o hay gente en el gobierno permeable a las demandas sociales y a las demandas ecofeministas, pues, como Ander Rodríguez o Laura Gómez, en un momento impulsan para que haya una serie de investigaciones sobre este tema que un poco desbrocen la maleza para que en una posible siguiente legislatura Bildu, en este caso ya con el apoyo de otras fuerzas de izquierdas, hubiese conseguido hacer este tipo de política, ¿no? Es verdad que ahora la pelota pasa al gobierno navarro, en lo que nos toca a nosotros, y decir que en España no veo este debate demasiado situado. Y creo que
al final lo diré un poco después si me da tiempo, pero el Estado es ahora mismo quien realmente, desde donde más estaría justificado y donde esta problemática se podría abordar de forma más integral. Como iba a decir antes, no me voy a extender, pero bueno, discrepo en cierta forma, de forma bastante sustancial con el artículo de la ANEF y de las 21 horas, sobre todo por eso, ¿no? Porque mucho de lo que proponen es que se reduzca el tiempo de trabajo, pero que se reduzca el sueldo también. Entonces, claro, es como, por lo menos en nuestra línea de investigación, lo que estamos hablando es que la renta se distribuye cada vez más injustamente y que los salarios pierden peso todo el rato en la renta y que lo que hace falta es revertir eso. Y que revertirlo se puede hacer aumentando los salarios o bajando el tiempo de trabajo sin reducir los sueldos, que es la reivindicación histórica del movimiento obrero, del movimiento por las 8 horas, y que en el caso español se declina en un decreto, en una ley, no sé qué sería, en 1919, donde se aprueba la jornada de 8 horas. El tema es que desde 1919 hasta hoy, en España, la jornada laboral solo se ha reducido 5 minutos al año. Y los aumentos de productividad aumentan de forma mucho más exponencial. De hecho, me estoy adelantando a otras partes de esta misma charla, pero, por ejemplo, nosotros hemos calculado que lo que hacía falta 100 personas para producir, algo en 1960, en el año 2012 lo producen 25 personas, datos para la economía española. Entonces, bueno, el debate que antes de los 70 y luego volvió otra vez en los 70, que el movimiento obrero planteaba, es bueno que esos aumentos de productividad sean repartidos de forma sustancial a la parte asalariada, porque al final, si no, lo que estamos es aumentando las productividades y eso solamente se manifiesta en mejoras de los beneficios, pero no en un reparto más equitativo de la renta que, como os digo, vía la reducción del tiempo de trabajo, lo que sería una especie de remuneración en especia, tiempo, que el capital tendría que asumir porque los datos macroeconómicos muestran que eso es de total justicia, porque no se puede justificar es que solamente la parte empresarial tiene que beneficiarse de las mejoras de productividad de una economía y no la parte asalariada, ¿no? Como de hecho cada vez está pasando en mayor medida. Bueno, decir que la gran batalla que hubo por las 8 horas, pues ahora se trataría de hacer la gran batalla por las 6 horas, básicamente. Nosotros lo vemos así. No aceptaríamos, o por lo menos vemos con malos ojos, que la reducción del tiempo de trabajo fuese medida anualmente, porque si estamos hablando de una división, de un mejor reparto del trabajo de cuidados y de una liberación del tiempo de vida para ocuparse de las tareas cotidianas, tiene que ser cuestiones diarias o, como mucho, semanales, y no anualmente con bonificaciones de más semanas de vacaciones, que no estoy en contra de que suban a 6 semanas de vacaciones, pero en cualquier caso sería otra cosa diferente a la política de la vida cotidiana que nosotros proponemos. Esa lucha por las 6 horas, que yo ya te digo, ya os digo, no la veo aparecer en el horizonte, pero en cualquier caso lo que justificamos es que está justificada y que además tendría que tener un carácter sustancial. Michel Usson, que es una de las personas que trabaja este tema en Francia desde hace mucho tiempo, dice que debe ser una cuestión permanente, o sea que ha sido un gran problema que el movimiento obrero y el sindicalismo pierdan de vista la importancia de constantemente estar reivindicando la reducción del tiempo de trabajo. Eso debería formar parte de la agenda todo el rato en una economía capitalista, porque al final es eso, los aumentos de productividad, para quién se reparten, y si te descuidas en eso, pasan 5 años y ya lo que tienes es un reparto mucho más inequitativo de los aumentos de productividad y del conjunto de valor mercantil que produce la economía capitalista. En cualquier caso, eso no sería contradictorio con el aumento de los bajos salarios. En el norte se reivindica el salario a los 1.200 euros para todo el mundo, un salario mínimo alto, como tienen en Francia, que es decir, que suban los salarios bajos, y en ese caso no hablaríamos tanto de la necesidad de repartir el empleo, sino de que la gente que gana poco tenga mejores sueldos, porque eso es de rigor. Además, también lo diré un poco después si me da tiempo, yo creo que una parte de la clase empresarial tiene beneficios también y tiene ventajas y puede ver la mejora, toda la parte empresarial que está ligada al consumo, que al final su negocio depende del consumo del 90% de la población, que es población asalariada, pues el 90% de la población ocupada, que es población asalariada, al final los salarios son la fuente de negocio y de beneficio también para una parte de la clase empresarial a la que se trataría de convencer de las mejoras de esta línea política. Y, por supuesto, también, y porque no me voy a extender más en este punto, decir que no se podría hacer medidas de reducción del tiempo de trabajo aceptables que no estén sometidas al control sindical. Es decir, la reducción del tiempo de trabajo es una puerta demasiado ancha como para que dejarla en manos de los gestores y de los departamentos de recursos humanos, que en cualquier caso aprovecharían todos los entresijos que da ese marco de reorganización cotidiana de la producción para flexibilizar, para intensificar, y por tanto solamente una reducción del tiempo de trabajo con control sindical permitiría, o por lo menos una especie de
práctica de concesiones mutuas. De vale, aceptamos esto, pero vosotros aceptáis lo otro, y en cualquier caso, la forma de aplicar la reducción del tiempo de trabajo, así se hizo en Francia, y en Francia al final la reducción del tiempo de trabajo, la ley de las 35 horas, no fue tan, nosotros tenemos un artículo sobre eso, no fue tan eficaz precisamente por haber dejado demasiada la puerta abierta a la cuestión de la flexibilización, la intensificación del trabajo, que por lo tanto, si me van a mandar a hacer en 32 horas lo que antes hacía en 39, pues no puede ser. Que si me van a reducir los tiempos de pausa, si me van a reducir los márgenes de organización de mi tiempo de trabajo y de vida, al final la reducción del tiempo de trabajo simplemente es que no la va a querer nadie. Entonces, estamos hablando de una articulación simple de una propuesta para que pueda concitar el apoyo de la mayoría social trabajadora y del conjunto de la población que está en una situación de paro o de exclusión de la relación laboral, que también tiene un interés y, por lo tanto, una posibilidad de apoyar medidas que mejoran las condiciones de vida generales de su entorno, porque al final somos comunidad, no somos individuos aislados. O sea, si a una persona se le queda el tema del curro mal, lo que pasa a la persona de al lado, a su compañera o a su compañero o a su hermano o a su primo, influye mucho en cómo se vive la situación de ajuste y de crisis. Y en cualquier caso, lo que está pasando ahora es lo contrario a lo que nosotros proponemos. El Albert Recio, y es una de las cosas que también querría dejar clara, suele diferenciar con Luis Enrique Alonso también, y en general la gente que, vamos a decir, en España mejor contribuyó en su momento, en los años 90, a que este debate ganase fuerza en los sindicatos y en los partidos de izquierdas, que es que no estamos hablando de una política de reparto del paro, sino de una política de reparto del trabajo. Porque si tú, por ejemplo, 4 personas estamos trabajando y nos quitamos un trozo de nuestro tiempo asalariado para dárselo a otra persona que entre, no estamos repartiendo la situación de nuestro trabajo. El trabajo nuestro se queda igual y lo que estamos es repartiendo el paro que tiene la otra persona que entra. Y por lo tanto es una política regresiva y no debería ser aceptada, a pesar de que muchas veces se presenta con un carácter social, progresista e incluso feminista, pero que en cualquier caso serían medidas de regresión social en un término, vamos a decir, material, macro, tal como nosotros lo analizamos. En un librito muy bonito del Recio, del 97, con Rietzmann, quien parte y reparte, explica esto de forma extensa, y Luis Enrique Alonso también hizo en los años 90 contribuciones en esta línea. Sobre la necesidad de la reducción del tiempo de trabajo, no me voy a extender y no lo voy a declinar porque tendría que estar todo el rato intentando dar datos de España y de Euskal Herria, entonces como no me quiero liar, nosotros esto lo tenemos más justificado para los datos vascos porque es donde estamos intentando que estas políticas ganen fuerza, pero en cualquier caso la necesidad se estructuraría en 4 ideas. Como os decía, en España en el año 19 se establece la jornada de 8 horas. Y desde entonces, pues la reducción del tiempo de trabajo es muy pequeña. Entonces eso hace que permanentemente los aumentos de productividad no se repartan en especie a tiempo a los trabajadores vía reducción del tiempo de trabajo, es decir, lo que se hacía antes, en el primer capitalismo, aquel súper salvaje, pero los trabajadores lograban permanentemente reducciones del tiempo de trabajo sin reducción de sueldo, que es de lo que estamos hablando, por lo menos de lo que yo quiero hablar hoy aquí. Eso no quita que, claro, y como bien os decía que dice Michel Usson, una economía capitalista que no reparte los aumentos de productividad a los asalariados, bien aumentando los sueldos, bien reduciendo el tiempo de trabajo, es una economía capitalista que va a enfermar, porque directamente va a generar bolsas de paro estructural y además va a tener un problema de no irrigación de la renta nacional a la mayoría social trabajadora, que al final es la clave de que una economía, también en un sentido, podemos decir, keynesiano, pueda funcionar. Ya sé que esto es criticable y que mucha gente lo critica, y yo también, pero en cualquier caso es un hecho constatado que la economía capitalista está en esta línea en los últimos tiempos y especialmente desde la crisis hasta ahora, donde este problema se ha agravado. O sea, el cierre reaccionario de la crisis desde el 2008. Los 4 problemas que, por tanto, se derivan de esta situación, uno es el paro, pero no el paro oficial, sino el paro real. Eduardo Garzón en un momento hizo un artículo que nosotros tenemos colgado en Economía Crítica, que empezaba a poner capas de la población, cogía la EPA y empezaba a saber que al final en vez de 4,5 millones había 7,5 millones de parados y de paradas en España, incluyendo la población inactiva, que antes estaba activa, pero que ahora como no encuentra trabajo, también fruto de las bajas tasas de cobertura de las prestaciones por desempleo, la gente se desactiva del paro y por lo tanto está ya considerada como inactiva. Y por el otro lado, el tiempo parcial forzado. El tiempo parcial voluntario
el tiempo parcial voluntario ha pasado de 2/3 del empleo parcial en España a 1/3, más o menos, según unas encuestas que hizo la UGT. Es decir, el tiempo parcial voluntario pues, está bien. Al final, sí, pues mira, trabajar menos, tener más tiempo para vivir, tener que vivir con menos recursos económicos, está bien. Pero el problema es que los indicadores que se recogen demuestran que el carácter forzado del empleo parcial y su preeminencia femenina, como bien se sabe, el empleo parcial es una cuestión femenina y el empleo parcial forzado es la nueva pauta de inserción de las mujeres en la vida laboral en un contexto de desindustrialización y de crisis de la construcción, o sea, de sustitución sexual y generacional de las relaciones laborales en un contexto de recomposición sectorial, ¿no? De esto tampoco me quiero extender. En cualquier caso, aquí, por ejemplo, Daniel Albarracín ha hecho aportaciones importantes. Claro, si el primer problema es que hay paro y que el paro es bastante más de lo que se piensa y que nos estamos acostumbrando, si antes lo normal era que el paro fuese el 10%, pero ahora nos vamos a acostumbrar a que el paro sea 20% y toda la gente que queda fuera de eso al final es gente sobre la que encima se hace toda una estrategia de mercantilización, de individualización de ese problema como un problema, ya lo sabemos, de que no te has esforzado suficiente, de que lo que te ha pasado es porque tú no has sido lo suficientemente competitivo, es decir, ya la entrada del paradigma neoliberal hasta lo más hondo de nuestras relaciones más íntimas. Ese problema del paro subestimado es un problema que ya sé que es pues como muy modesto porque normalmente se suelen tener propuestas más radicales, pero a mí me parece que es un problema central y que es un problema que hay que ponerse a solucionar ya. El segundo problema que muestra la necesidad, y si no decir la urgencia de la reducción del tiempo de trabajo, es como os decía, la distribución primaria de la renta, ¿no? Si al final cada vez que hay en la economía capitalista unos aumentos de productividad, de hecho Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos, hoy mismo ha tuiteado una evolución de productividades y de salarios en España y se ve claramente la brecha donde lo que pasa con las productividades en el periodo ya de lo que llaman recuperación a lo que pasa con los salarios que se quedan estancados si no bajan ligeramente. En cualquier caso, esos aumentos de productividad, de salida de la crisis, de mejora de la productividad de las empresas, sobre todo en este periodo de crisis, siempre ha pasado eso, de que no se ha repartido bien los aumentos de productividad de la economía capitalista, pero claro, lo que está pasando ahora es todavía más sangrante cuando hay un recorte, un ajuste salarial, ¿no?, que se ha dado desde el 2008, como sabemos, en muchos sectores de la población que siguen trabajando de forma asalariada. Entonces, esta distribución primaria de la renta sería la segunda cuestión que consideramos que tiene que revertirse y que hay que imponer que es necesario para que nuestra economía pueda funcionar más bien que mal, incluso en un régimen de acumulación capitalista renovado que tiene muchas dificultades. En cualquier caso, no puede pasar por el ajuste a los salarios y la recuperación de los beneficios como pauta optimista de recuperación de la situación general, ¿no? Diferenciarlo de forma nítida. Tercero, la cuestión fiscal. Aquí también no tengo datos para España, pero los datos que nos salen a nosotros para Guipúzcoa y ahora estamos empezando a mirar cosas para Navarra es que ya sabemos que los asalariados pagan más impuestos que los beneficios de las empresas. Ya sabemos también, y eso hay gente que intuitivamente no cree que no, pero que los impuestos al final tienen un carácter regresivo. Es decir, la distribución de la renta es más desigual después de pagar todos los impuestos que antes de pagarlos, lo cual va en contra del espíritu de la propia fiscalidad y de la existencia de una hacienda. Lo que pasa es que además, desde que empezó la crisis, desde el 2008, con la caída de las rentabilidades y las empresas que entraron en pérdidas, lo que está pasando es que la recuperación de los beneficios no está teniendo no se está visibilizando en las bases tributarias de la Hacienda. Es decir, si prácticamente, si no totalmente, la evolución es que los salarios cada vez más intensamente pagan impuestos sobre la renta asalariada, como sabéis, de forma progresiva, pero en cualquier caso, casi hasta se puede decir que no hay una persona que tenga un salario que no tenga que pasar por Hacienda y por la declaración del IRPF y pagar lo que le corresponde. Y lo que vemos en el caso del impuesto de sociedades o del impuesto sobre los beneficios empresariales es que la desfiscalización, es decir, la parte que no paga impuestos, es cada vez más grande y llegando, pues si antes de la crisis, según nuestros cálculos, estaba en un 60-62% de los impuestos, de los beneficios empresariales pasaban por las bases tributarias del impuesto de sociedades, es decir, se declaraban diciendo aquí hay que pagar, ahora estamos hablando ya de menos de un 40%. Es decir, hay una desfiscalización de los beneficios empresariales por diferentes razones que no me da tiempo ahora a abordar. Y por último, la última cuestión es que ya está habiendo una reducción del tiempo de trabajo. Pero el tema es que la está haciendo el PP. Y que la reducción del tiempo de trabajo que ellos proponen ya sabemos cuál es. Es una reducción del tiempo de trabajo para una parte de la población, la más brutal, es pasar de 40 a 0.
es decir, dejar de trabajar, porque eso también es reducir el tiempo de trabajo, y para otra parte de la población, empleos cada vez más intensivos, cada vez más autoexplotados, cada vez más financiarizados, cada vez más con situaciones de horas extraordinarias no pagadas. Es impresionante la evolución en España. Se han dejado de hacer horas extraordinarias pagadas y se siguen haciendo horas extraordinarias no pagadas y todos están panchos y son millones de horas. Evidentemente, en un país con bajos salarios como es España, la gente es más proclive a aceptar horas extras. Porque claro, como tienes bajo salario, pues te ofrecen trabajar más para tener más, pues bueno, pues al final la gente pasa por ahí. No digo que siempre sea una opción, pero en cualquier caso puede haber una cierta tendencia a aceptar las horas extraordinarias, que es lo contrario al reparto del empleo y a un modelo social y laboral un poco más equilibrado, ¿no? En cualquier caso, esa reducción del tiempo de trabajo o ese modelo, vamos a decir, dual de reparto del empleo que está haciendo el gobierno y que está haciendo la patronal en España y en Euskadi también, porque es bastante parecido, el gobierno y la patronal se mueven en unas pautas ideológicas similares, sino idénticas en este tema, que no en otros. En cualquier caso, la alternativa que nosotros proponemos a esa situación donde una gente se queda en paro y ya no trabaja en nada. Otra gente sigue trabajando a tope. Antes eran más hombres, pero ahora cada vez más mujeres en empleos peor remunerados, pero vamos a decir cada vez más intensos. Y bueno, también en algunos sectores de servicios cada vez más el trabajo es tu vida, todo el éxito está ligado a que tu vida esté girando en torno a la valorización de la mercancía y demás. Y luego, por último, el empleo parcial forzado que os decía antes, que es eminentemente femenino y que también es un problema porque al final pones a la gente en una situación de muy bajos recursos y encima pues con los mismos trayectos de ida y vuelta que si tuvieses tiempo completo, con problemas de cara al futuro de cálculo de las pensiones por años de cotización. O sea, que se genera un problema muy gordo que, en cierta forma, luego a ver quién lo arregla el día dentro de 20 años, cuando todas estas generaciones lleguemos o nos acerquemos a la edad de jubilación, que por lo menos algunos nos vamos a bajar del burro, seguimos diciendo que vamos a tener una jubilación. Y por último, o sea que habrá que luchar por ella, pero en cualquier caso no vamos a perder el gran mecanismo de redistribución social y de igualdad social que fue que la gente a una edad tuviese derecho a dejar de trabajar. Porque si perdemos eso y nos acostumbramos a lo que dice la Comisión Europea de que ahora podemos trabajar hasta los 70 y que esto, pues bueno, pues por encima de nuestros cadáveres, por lo que me toca. Por último, la viabilidad, y ya con esto termino, yo creo que ya me pasó del tiempo, ¿no? Así. Bueno, en cualquier caso he intentado acelerar un poco, pero bueno, estos 4 elementos de por qué es necesario, de por qué es necesario y a la vez, o si no, urgente, poner encima de la mesa el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo y el reparto del empleo y del trabajo de cuidados, porque, 1, el paro es mucho más de lo que se estima, 2, la distribución primaria de la renta nos está introduciendo en una situación de flagrante fraude, porque al final está habiendo una recuperación para los beneficios y no para los salarios, y además no hay ninguna argumentación que se pueda dar de parte de los empresarios para no reconocerlo, porque de hecho ellos son los que sus organizaciones supuestamente representativas están ahora con una especie de euforia de que esto ya estamos saliendo para adelante, chavales, venga. Y en cualquier caso, cuando ves los datos de salarios y de paro estructural y de salarios, lo que se ve es que mucha gente se ha quedado en una situación mucho peor del punto de partida, que yo no digo que podamos volver al mundo de pre-2008, pero en cualquier caso, lo que no puede ser es que vuelvan en algunas cosas y en otras cosas, o sea, al final los que pagan el pato siempre sea la mayoría social trabajadora, ¿no? Tanto la que ahora mismo tiene trabajo como la que no. La tercera cosa, como os decía, es la cuestión fiscal, que no puede seguir siendo el sistema impositivo, la fiscalidad no puede seguir siendo un mecanismo de desigualdad, tiene que convertirse en un mecanismo de igualdad y por lo tanto los beneficios el IVA tiene que bajar. Yo no soy fiscalista, pero vamos, el IVA tiene que bajar. Es una vergüenza que el IVA, que se pague más de un quinto de lo que se compra, porque ese es el impuesto más injusto que hay, porque ese lo paga todo el mundo igual. Y luego en el tema de impuestos directos básicos, pues hay que decirle al mundo empresarial que si quieren que esto no se hunda, pues tenemos que repartir la tarta algo mejor. Mientras tanto, mientras vamos pensando esa transición a otro modelo socialista ecofeminista, pero desde ya hay que poner esa piqueta, porque no vamos a llegar a ningún lado si no te pones ya poniendo una pica en Flandes diciendo se acabó. La distribución primaria de la renta tiene que revertirse ya. Tanto en la primaria como en la fiscal, perdón, como os decía. Y nada, y que ese modelo dual que propone la patronal y que propone los gobiernos, los mal gobiernos actuales, pues simplemente son fácilmente discutibles y no se puede negar que este problema es una necesidad importante y por lo tanto hay que ponerlo o intentar ponerlo en la agenda social, sindical y política. Y para terminar, voy a hacer una pequeña explicación de lo que hablamos nosotros
de la viabilidad. Es decir, porque ahora mismo todas las cuestiones, y sobre todo también en todo lo que va ligado a la política del cambio, yo creo que bastante tímida en España, quitando los ayuntamientos, en el caso nuestro también, o sea, gobernando el PNV con la misma mala gestión y corruptela sistémica que siempre, aunque os hagan creer aquí que es un poco menos malo, en cualquier caso es lo mismo, son primos hermanos, y lo que básicamente, o por lo menos a mí personalmente ahora mismo me genera bastante emoción y ganas de seguir avanzando en la apuesta por este tipo de políticas, es en empujar al gobierno navarro a llevarlas adelante, ¿no? El gobierno navarro, diréis que hace un bilbaíno aquí pensando en el gobierno navarro, pero bueno, pues en cualquier caso, no solamente para Euskal Herria, sino también para España, ya se ha dicho siempre lo de que Navarra es cuestión de Estado, podéis buscar en internet lo que fue el agostazo en el 2007, pero en cualquier caso, las prácticas de avance social en claves ecologistas y feministas son las que se puedan ir llevando adelante, como en su momento hizo la Diputación de Guipúzcoa, por ejemplo, con Laura Gómez, directora de Igualdad, o Ander Rodríguez, director de Políticas Sociales, que intentaron declinar determinadas cuestiones de sostenibilidad de la vida aplicada a la política pública del cuidado, a la política de colectivización de las infraestructuras públicas y cada vez menos subcontratadas, menos mercantilizadas, más gestionadas de una forma social o pública. Igual que en su momento eso, con todas las limitaciones que tuvo el gobierno guipuzcoano, además del acoso mediático permanente, el hecho de ser un gobierno en minoría, hoy en día el contexto de la experimentación política a un nivel de Estado, porque al final las comunidades autónomas y son Estado, los ayuntamientos también son Estado, pero sabemos que no tienen mucha capacidad de cambiar aspectos estructurales, no puedes regular contra el capital a favor del trabajo desde los ayuntamientos, o muy poco, igual me corregiréis en el debate, pero en cualquier caso, mirando al gobierno actualmente en Navarra, es verdad que tanto los instrumentos fiscales como los acuerdos gubernamentales, el hecho de que haya 4 fuerzas que estén apoyando un gobierno que tiene una apuesta programática para avanzar en la reducción del tiempo de trabajo, pues sitúa eso, no solamente en este campo, sino en otros muchos campos de política pública, pues un foco de atención que yo también, pues como gente que andéis por aquí, por Madrid o en general por otros lugares, pues que os invitaría a mirar en adelante, si no lo habéis hecho ya, con atención. Vale, los partidos y los sindicatos en España, no me da la impresión de que esta cuestión la tengan ahora mismo muy centrada. Me parece que es un error, me parece que nos estamos perdiendo en otros debates que al final son importantes también, pero dejan de lado esta opción, esta línea de intervención política que es la reducción del tiempo de trabajo y las políticas de reparto del empleo, que como os decía además, nosotros según nuestras estimaciones, en algunos momentos incluso hablando de complementariedad, de renta básica, trabajo garantizado y reducción del tiempo de trabajo, un poco lo que nosotros hemos ido reflexionando en seminarios públicos, en actos y en intercambios personales, es que muy bien, el mix del avance social yo lo compraré cuando me lo enseñen en España, me refiero, o sea, en la política de Estado, pero en cualquier caso, lo que vamos a decir nuestro equipo de gente que trabajamos por la reducción del tiempo de trabajo y algunos colectivos como Banatu Taldea en Iruña, que lleva un montón de años ahí dando la vara con la importancia del reparto del empleo y del trabajo de cuidados, lo que venimos a decir es que la más barata es la reducción del tiempo de trabajo. No decimos que no queremos renta básica, no decimos que no queremos trabajo garantizado, queremos que haya avances en esa materia. Eso no quita que si dejas fuera la que es más barata y en nuestro punto de vista más eficaz para resolver problemas primarios de la economía capitalista y no problemas redistributivos, pues seguramente perderemos esa opción y tenemos que arrancar al capital y a la patronal más puntos de PIB, que al final aquí parece que estamos hablando de puntos de PIB, porque ¿cuántos puntos de PIB cuesta una renta básica en España? Pues 7,2, no, pero hoy no sé quién ha calculado que se puede hacer con 6,1. En cualquier caso, no es nada fácil sacarle a la economía capitalista y a sus representantes políticos e institucionales 6 puntos de PIB. Yo creo que podríamos aspirar a algo parecido. En cualquier caso, una política de reducción del tiempo de trabajo podría, en nuestra modesta opinión, ser más vendible para el capital. Es decir, podríamos conseguir que una parte de la clase empresarial que tiene esa ventaja, que también lo vería en la renta básica, que tendría una ventaja de que el poder adquisitivo de las clases populares se mejore de forma sustancial, repartiendo mejor lo que ya producimos, pues igual a las empresas financieras, a las empresas internacionalizadas no les importa el poder adquisitivo de la población local. Ellos están por encima del bien y del mal, pero a un montón de la clase empresarial, a los que tienen las tiendas, a los que tienen las empresas que producen
bienes y servicios que van directamente al consumo privado final, que es un montón de sectores de la economía, pues tal vez, no sé si consiguiendo una escisión patronal o como os voy a una de nuestras ideas locas, es una escisión, fomentar una escisión en la patronal, porque la patronal siempre ha fomentado la escisión entre los sindicatos. Y ya pues vamos a pasar a la ofensiva y vamos a ver si conseguimos convencer a una parte de la patronal que el discurso oficial de la patronal les perjudica de forma evidente y que ellos, que todo el mundo ganase 1.200 euros, les viene mejor. O que todo el mundo trabajase menos tiempo y por lo tanto tuviese un efecto de distribución primaria de la renta a favor de los salarios y además generase hueco para nuevos empleos de la gente que actualmente está en paro, pues les viene mejor. Y como creemos que es así, pues habrá que intentar convencerles. La otra idea de bombero que se nos ha ocurrido y que estamos empezando a contrastar es por el lado fiscal, ¿no? Es por el problema, porque claro, muchas de las propuestas de reducción del tiempo de trabajo, como os decía, son de regresión social, por lo tanto vamos a descartarlas. El problema es saber identificarlas, que no nos vendan gato por liebre. Cuando ya te pones a hablar de una política de reducción del tiempo de trabajo que suponga un avance social, que suponga una reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos o con una compensación que fuese progresiva, pero que en cualquier caso a los bajos salarios y a los medios salarios no les incumbiese, sino que tal vez podríamos discutir de la gente que gana más que no sé cuántos mil euros, si a esa gente sí que la reducción del tiempo de trabajo en menor medida le tiene que suponer una reducción del sueldo, pero en cualquier caso para franjas de salario medio alto, no para franjas de salario bajo y medio bajo. En cualquier caso, el problema que se da cuando te pones a pensar en lo concreto, cómo esto se plasma en iniciativa política concreta, uno de los problemas que se plantea es que las empresas son muy diferentes unas de otras. Entonces, claro, una de las líneas de reparto del tiempo de trabajo ya existe, es en la negociación colectiva sectorial. De repente el sector del metal gana competitividad internacional y los sindicalistas del sector empiezan a reivindicar eso porque quieren incluirlo en esa línea, porque claro, ahí es muy viable en ese sector. Pero claro, ¿cómo hacer una política de reducción del tiempo de trabajo que pudiese tener una vocación de estar generalizada y doble voltereta sin tener el control de la política de Estado? Porque claro, de lo que queremos hablar nosotros en cierta forma es de que esto es viable en Navarra. Es viable para las elecciones de 2019 que estén los programas políticos de los partidos del cambio en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Y, por supuesto, en la misma línea filosófica, en la misma línea de viabilidad política y la misma diagnóstico de su necesidad urgente, valdría perfectamente igual para España. Y, de hecho, vale para cualquier lugar del mundo donde la economía capitalista no esté en una crisis de productividad, donde haya incrementos de productividad. Si hay una crisis de productividad y la productividad cae y las empresas capitalistas van cada vez peor, pues entonces podremos ahí decir si en ese momento podríamos dejar de dar la vara con la reducción del tiempo de trabajo. Pero en todos los demás casos, lo que nosotros decimos es que todo el rato debería estar en la agenda y entonces decir que esas dos opciones de aplicación de una reducción del tiempo de trabajo subestatal, porque como sabéis, o bueno, más o menos sabido que la competencia de regulación en materia laboral es competencia del Estado, artículo 100 no sé cuántos de la Constitución de España, cuya celebración se hace pasado mañana, ¿no? No encuentro aquí, pero es el artículo 139.9 o algo así. En cualquier caso, la Constitución española, como deja la competencia de regulación laboral en manos del Estado, pues por el lado del Estado se podría meter mano y se podría hacer vía legislativa y vía política. Mientras tanto, no podemos estar esperando a que el Estado ponga eso en su agenda. Igual alguna gente decís aquí, si podéis estar esperando, pero en cualquier caso, por allí por el norte, pues yo o más o menos bastante gente, lo que también tenemos que poner en marcha son procesos que vengan de abajo arriba y en cualquier caso, el Estatuto de los Trabajadores, joder, es que he perdido los dos artículos. A ver. Bueno, me da pena, pero en cualquier caso no lo encuentro aquí, pero lo tenía apuntado. El artículo creo que es 83.3 del Estatuto de los Trabajadores deja claramente diferenciado que a nivel sectorial y provincial y territorial, o sea, en cualquier ámbito territorial donde haya un marco de negociación colectiva en el que la patronal y los sindicatos, las patronales en este caso, escindidas gracias a nuestra acción de división de la clase empresarial, en cualquier caso tendrían la posibilidad de pactar un acuerdo vinculante para todo el ámbito de aplicación, bien sectorial, bien territorial. Nosotros preferiríamos que fuese territorial, porque así es para todo el mundo de un territorio concreto. ¿Qué problema se da en cualquier caso? En este caso, pues que falta la extinción de la patronal. Claro, como os decía, no va a ser fácil de conseguirla. La otra línea, que en este caso para nosotros es como la más viable, porque lo de la extinción de la patronal es totalmente posible, pero no está ahora mismo tampoco como que parezca que se vaya a extinguir la COE y Confebask,
Pero en cualquier caso, la otra línea ahí es la línea fiscal, ¿no? Que también lo mismo, el Estado lo puede hacer y, en nuestro caso, las haciendas forales pueden hacer. ¿Y qué pasa con la cuestión fiscal? Que nosotros consideramos que uno de los problemas que tiene la reducción del tiempo de trabajo es lo que os decía antes, que suelo hacer, he hecho un paréntesis un poco largo, pero que es lo que os decía antes, de que todas las empresas son todas diferentes. Francia, por ejemplo, hizo la ley de las 35 horas de aplicación para las empresas de más de 20 trabajadores. Claro, entonces ya estás yendo hacia un modelo, no digo que no, yo lo firmo ahora, o sea, una ley de tiempo de trabajo para todas las empresas de más de 20 trabajadores en Euskadi o en España, me da igual, yo lo compro. Pero, en cualquier caso, tiene ese problema de que se va generando un modelo donde lo que es mejor es trabajar en las empresas grandes y lo malo es trabajar en las empresas pequeñas. Y, por lo tanto, el modelo un poco de una especie de modelo, pues eso, ¿no? Lo contrario a lo que decía Marx, de que la acumulación del capital tenderá a una concentración creciente en una clase oligopólica cada vez más internacionalizada, pues claro, si al final las condiciones de empleo son mejores en esas empresas grandes que en las pequeñas, pues tenemos un problema más a largo plazo. Aunque tenemos ahora margen para solucionar problemas en el corto plazo que nos generen problemas en el largo plazo, porque creo que los problemas del corto plazo son ahora mismo urgentes. La opción que vemos nosotros para que pudiese haber una reducción del tiempo de trabajo en Navarra, en Guipúzcoa, en Vizcaya o en Álava, que fuese sin la regulación estatal y que fuese para todas las empresas, es mediante una reforma del impuesto de sociedades con un impuesto del reparto que, en cualquier caso, el problema que querría resolver, y todavía no somos fiscalistas y tenemos que contrastar esta medida, pero el problema que querríamos resolver es un reparto equitativo de los costes de la reducción del tiempo de trabajo entre todas las empresas. No que cada empresa tenga que asumir el coste de la política de reducción del tiempo de trabajo, sino que se reparta equitativamente entre todas las empresas, que paguen más las que tengan más beneficios, más. Nosotros, de hecho, lo que planteamos casi es que sea por nivel de facturación. ¿Cómo se podría articular esto? Y no me extiendo. Que si tú pones un impuesto, que podría ser un impuesto aparte, pero sería más fácil que sea una partida del impuesto de sociedades. Vamos, imagínate, el 0, no sé cuántos de tu volumen de facturación es una cuota que tú tienes que pagar a Hacienda. Todas las empresas. Evidentemente no podrías poner una cuota muy alta, pero tendrías que pensar hasta dónde quieres que llegue la política de reparto del empleo, cómo de ambiciosa es, cómo de sustancial es, en términos de que mejor ya que vamos a por esto, no bajar a las 35, sino entregar a las 32 o a las 30. En cualquier caso, un impuesto que se hiciese sobre una parte de la contabilidad empresarial no evadible, es decir, por ejemplo, el nivel de facturación, muy pequeño, o sea, que te sale más que una tasa Tobin, pero bueno, un impuesto relativamente pequeño, no hemos hecho estimaciones todavía, de cómo se proyectaría. Sí tenemos estimaciones de efecto distributivo de paso a las 35 horas y a las 32 horas en Guipúzcoa, pero claro, luego está el debate de quién paga los 712 millones de euros que tienen que pagar las empresas. Entonces, claro, tampoco vas a decir, pues sí, lo pagan las empresas. Sí, nosotros defendemos que lo paguen las empresas porque cada vez más el capitalismo ha recuperado su productividad y no los salarios. Pero como eso no es fácil de insertar ahora mismo tal cual, ese impuesto lo que permitiría es que llegado un momento te sale una cuota liquidable según tu nivel de facturación a tanto, y luego los costes incurridos en políticas de reducción del tiempo de trabajo y de reparto del empleo se pueden descontar de tu cuota liquidable y que te salga al final a pagar o a devolver, que te salga positiva o negativa. Las empresas que no hacen reducción del tiempo de trabajo pagan los 4.217 euros que le toca por su tamaño y aporta a esas empresas que invierten en la reducción del tiempo de trabajo más que lo que le sale la cuota, lo cual se vería beneficiado, porque más que ese coste, todo lo que salga por encima, al final te lo van a devolver vía fiscal. Entonces habría mucha gente que diría, pues mira, se acabó el problema. Todo el mundo da 30 horas y al final, en vez de 4.000, me va a salir, en vez de pagar 4.000, me va a salir que me devuelvan 16.200, porque he hecho una política ambiciosa de reducción del tiempo de trabajo. El objetivo de este impuesto, que como digo, todavía no hemos proyectado sus efectos distributivos, nosotros pensaríamos que lo mejor es que fuese neutro. Es decir, que no tuviese un fin recaudatorio, sino que tuviese claramente el impuesto del reparto del empleo de Navarra, de Guipúzcoa, de España. ¿Por qué no? Si al final la idea es la misma. El tema es que una política de reducción del tiempo de trabajo que quiere hacer pagar a las empresas lo que les corresponde, tendría que buscar un mecanismo de reparto equitativo con un mecanismo fiscal, de reparto de ese coste entre todas las empresas, porque si no, las empresas más intensivas en trabajo estarían penalizadas frente a las empresas más intensivas en capital y en tecnología, que encima suelen ser empresas con más beneficios. Entonces, claro, no sería justo. De hecho, nos cargaríamos a una parte del pequeño empresariado poco productivo. Entonces, tampoco queremos aventurarnos en cosas que pueden tener esos efectos de oligopolización de la economía capitalista actual. Entonces, con estas dos líneas,
la de la negociación colectiva sectorial territorial, artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, y la estatal 149.7 de la Constitución Española, y luego, pues eso, lo que os decía, la posibilidad fiscal de hacer de un impuesto que incentivase de forma, casi va a decir, de forma coercitiva, impusiese la reducción del tiempo de trabajo para todas las empresas. Entonces, con eso terminar, decir que muchas de las cosas que se están diciendo en este curso y que en general oímos en los entornos políticos y sociales militantes, pues tienden a ser más radicales. En este caso, pues a mí me toca defender esta postura porque creo que al final una medida de este tipo o medidas en esta línea de avance social, si se consiguen insertar y se consiguen llevar adelante política o sindicalmente, al final tiene cambios en la estructura macroeconómica y tiene cambios en la vida de mucha gente que mejorarían sus condiciones frente a la actual situación. Y también porque además creo que, en cierta forma, el tipo de reducción del tiempo de trabajo que nosotros proponemos, que sería permanente, es decir, todo el rato. Además, eso lo decía la Convención de Ginebra de 1919, cuando las 8 horas ganan tal y ya eso se empieza a generalizar en toda Europa y creo que también en otros lugares, en otros continentes. Yo creo que la reflexión que se hace es que eso es un mecanismo permanente que hace que las economías capitalistas no tiendan a su colapso por subconsumo, por exclusión de partes importantes de la población en situaciones de paro y demás problemas ligados a la distribución primaria de la renta. Una reducción del tiempo de trabajo generalizada, como os decía, es decir, no voluntaria, como propone la ANEF, sino obligatoria, y con una reducción del tiempo de trabajo que sea equitativa, como os decía, con mecanismos fiscales de este tipo, pero que en cualquier caso repartirse los costes entre los empresarios y entre las empresas de todo el territorio y no solamente entre aquellas que tienen más trabajadores, porque si no, una agencia inmobiliaria que tiene a un trabajador pero que gana mogollón de pasta no tiene que, ¿sabes? No contribuye a esta política de avance social, que es una política ambiciosa. Entonces, da igual, tienes un trabajo, pues sí, bájale si quieres o no, pero en todo caso a ti la cuota liquidable de esto te sale 17.212, porque tienes una empresa que da mucho dinero. Entonces, tienes que contribuir. O sea, es una reforma relativamente estructural de cómo funciona la composición capital-trabajo en la economía capitalista actual. Y nada, decir que mucho de lo que, todo lo que proponemos y todo lo que se pueda proponer más radical, mucho más radical que esto, tiene que pasar por el poder político. Es decir, hay que arrancar al poder político en caso de que esté en manos enemigas o en caso de que esté en manos amigas conseguir que nos digan, venga, porque eso está pasando en Navarra y está pasando en todos lados. No, las cosas un poco sustanciales de nuestros programas lo vamos a hacer en la siguiente legislatura. O no, lo vamos a hacer dentro de 2 legislaturas ya, pero pues bueno, ya tendrá que haber gente que les tire de la cuerda y aquí yo creo además que la historia nos ha enseñado eso, que al final si no hay una tensión en el plano social, incluso para los que quieran avanzar en esta línea dentro del ámbito político, que están metidos en ese fregado, es difícil sacar adelante este tipo de medidas de avance social en claves ecofeministas, tal y como proponemos, si no hay gente obligándoles a ello. Eso lo decía Roosevelt, además. Hay una cita muy famosa con el movimiento social estadounidense. Es como, no, es que ahora se trata de que me obliguen a hacer esto que me piden, porque yo no puedo hacerlo así como así, tienen que obligarme a hacerlo. Entonces, nada, con eso terminar, decir que he intentado resumiros un poco la línea de lo que proponemos y en cualquier caso estoy abierto a cualquier crítica, a todo lo dura que queráis y al debate que os apetezca. Hola, yo no tengo absolutamente ni idea de economía, pero sí que viendo mi realidad diaria, no sé hasta qué punto está calculado todo el trabajo no remunerado que mueve la sociedad, porque no es solo trabajo de cuidados, son gente que es becaria, que no cobra, estudiantes que trabajan gratis, voluntariados que en verdad hacen mucha función. Entonces no sé si está calculado realmente todo ese trabajo que no tal. Nosotros queríamos preguntar un poco por el modelo francés de reducción de jornada. Primero, ¿cómo se llegó a él? Si fue a través de movimientos sociales que empujaron a ello o fue a través de los partidos, el partido político del momento en el que gobernó. Y un poquito en líneas generales ya has comentado un poco que no ha sido muy progresiva en algunos aspectos por el tema de que las empresas a partir de 20 empleados creo que podían aplicársele. Bueno, que si nos puedes contar un poco si ha sido lo suficientemente progresiva o si ha sido regresiva. Y luego, por otro lado, sobre la decisión de la patronal, ¿cuál es la estrategia?
Bueno, pues nada, gracias. Estábamos comentando un poco en la línea de lo que decía la compañera, el tema de que la propuesta un poco sí que se ve como bastante factible, ¿no? Para sectores industriales y sobre, a lo mejor funcionaria, pero con todo el tema este de las colaboraciones, ¿no? Que hay ahora el sector de colaboradores como Uber, todo este tipo de economía, ¿no? De precarización que existe con los contratos de 0 horas. Bueno, ahí si habéis pensado un poco cómo se podría articular por ahí. Venga, ahora es ronda de 3 y le damos. Dale, John. Sí, para no meterte 7 preguntas seguidas. Sí. A ver, sí, hay cálculos. El tema es que voy a ir en orden. El tema es que la cuestión del trabajo no pagado, que la economía feminista ha puesto encima de la mesa pues ya desde los años 70, con grandes contribuciones, ¿no? Que además en España tenemos bastante gente que también ha hecho contribuciones sustanciales, ¿no? Pero sí, Antonella Picchio, luego Cristina Carrasco, pues, luego Amaya Orozco, ahora mismo gente más joven como Astrid Ajenjo y otras. La economía feminista ya pone esta cuestión del trabajo no pagado, que había quedado fuera de toda una parte de la crítica de la economía política y de la tradición, vamos a decir, marxista, o por lo menos no se le había dado una relevancia especial, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, hay una cita de Marx muy orientativa al respecto de que los empresarios no se tienen que preocupar de la reproducción de la vida de los trabajadores porque el instinto de supervivencia de los trabajadores pues les llevará a buscarse, si tienen el salario de subsistencia para ello, lo otro, bueno, pues que el instinto de supervivencia lo apañará, ¿no? En cualquier caso, claro, cuando te pones a discutir de qué es el trabajo no pagado, el trabajo de cuidados, ¿no? Por ejemplo, también Teresa Tons, Cristina Carrasco, como os digo, trabajos muy avanzados, con muchas contribuciones además en esa cuestión. Te pones a discutir sobre su monetización o no. No solamente como mecanismo de cálculo, sino como reivindicación de un salario doméstico, el reconocimiento del régimen laboral de las amas de casa. O sea, hay diferentes debates donde tampoco tengo ahora tiempo de extender totalmente, tampoco tengo una postura acabada, ¿no? En lo que es la parte del cálculo, la visión más ultramonetizante de calcular exactamente cómo sería si todo el trabajo no pagado se pagase a los salarios constantes de la economía capitalista, lo cual es una hipótesis imposible, ¿no? O sea, bueno, y de hecho no es una hipótesis deseable, que de hecho sería la utopía neoliberal, que todo fuese por dinero, que todo hubiese que pagarse. Que hubiese una deuda con tu madre, por ejemplo, por haberte tenido, como decían los de la escuela de Chicago, que son los fundadores ideológicos de nuestro tiempo. En cualquier caso, María Ángeles Durán es una de las personas, yo creo, que sí que ha hecho más esa contabilidad, y yo creo que llegan a decir que el PIB se doblaría. El Producto Interior Bruto sería el doble. Se pasaría del actual 100 a 200. Luego hay un montón de cuestiones de qué contabilizamos, qué no contabilizamos, y yo creo que otra línea de crítica y otra línea también de cálculo un poco de qué tamaño tiene esto está en el análisis que hace la economía feminista de las encuestas de usos del tiempo. Que ahí sí que también se ve el reparto entre hombres y mujeres y se puede ver la cuantía en horas diarias y cómo lo de que estamos avanzando en una sociedad que cada vez reparte mejor el trabajo de cuidados, donde los hombres somos cada vez más profeministas y tal, eso no es verdad, ¿no? Y de hecho, ahora estoy leyendo un libro sobre masculinidades y feminismo de Joaquín Aspiazu y, por ejemplo, él dice que en el plano identitario los hombres de hoy sí creemos que nosotros ya los machistas sean los anteriores, nosotros ya, bueno, estamos ya muy avanzados en esto, en el plano identitario, pero en el plano material, práctico, lo que dicen las encuestas de estos del tiempo es que no. Y de hecho se podría declinar en las diferentes condiciones, si tú trabajas, si no trabajas. Cristina Carrasco tiene un chiste que es bastante triste en realidad, que es que cuando un hombre se queda en paro se queda parado del todo y que también genera más trabajo en casa, o sea que no es que ni siquiera porque se quede parado, y con eso sin decir que no haya muchas excepciones a esa norma, y menos mal que hay gente que sale de esa norma, pero que la norma social mayoritaria sigue siendo que el trabajo de cuidados está más concentrado, no, o sea, es prácticamente una responsabilidad, una asunción social que las mujeres tienen asignada por su condición, ¿no? Según un sistema que distribuye el trabajo menos valorizado y no remunerado a las mujeres, ¿no? Y el trabajo más valorizado y más remunerado a los hombres. Una estructura básica, patriarcal, que hoy en día se está reforzando y que no se está reduciendo ese problema, ¿no? En cualquier caso, bueno, la noción del tiempo de trabajo, como decía al principio, igual no he hecho demasiado énfasis después, pero sí que es, para romper esa división sexista del tiempo, la propuesta es que todos cuidemos más. La otra propuesta puede ser que cuide el mercado.
que cuide el mercado, o el mercado público con apoyos, pero en cualquier caso, no estoy diciendo que el debate sobre la colectivización de los cuidados no sea pertinente, pero en cualquier caso no sé hasta qué punto darle nuevos ámbitos de valorización al capital y al mercado en las relaciones sociales y familiares no creo que sea la línea más acertada. Creo que es mejor que todo el mundo tengamos más tiempo para cuidar cada uno de lo que nos corresponde y descargar a las mujeres que hoy en día son las que están llevando adelante esa carga muchas veces de forma ni siquiera escogida. Más o menos. Sí, creo que te he respondido. Sobre la ley de 35 horas en Francia, nosotros tenemos un artículo que está en la última página del dossier, sale referenciado. La ley Aubry fue una iniciativa legislativa. Seguramente los sindicatos en el periodo anterior habrían reivindicado o habrían tenido eso en su agenda, porque los gobiernos progresistas normalmente funcionan a golpe de lo que les ponen en la agenda los movimientos sociales y en este caso sindicales. En cualquier caso, en Francia hay una tradición, el sindicato mayoritario, la CGT, de tener la reducción del tiempo de trabajo y el reparto del empleo entre su tabla de reivindicaciones básica siempre también. Entonces, claro, eso es algo que en cierta forma ayuda, ¿no? Y de hecho ahora mismo en Francia, tanto partidos políticos como sindicatos hablan de las 32 horas, pero bueno, eso no quita que desde los gobiernos de Sarkozy en el 2007 para adelante se ha desincentivado las 35 horas y aunque la jornada legal sigue siendo 35 horas, lo que hay es una desfiscalización de las horas extras, que de hecho ya hoy en día es muy barato y casi pues te da lo mismo. Contratas a alguien 35 horas, le haces trabajar 39 o las que sean. Y entonces, claro, lo que estamos hablando es de una parte más importante de las horas de trabajo flexibles. Por lo tanto, es un tiempo menos controlado. Te meten trabajo o no te meten trabajo, según allá. Pero claro, eso pasa con cualquier política. Hay que tener cuidado con cómo se diseña para que luego no te metan ese tipo de... Porque en vez de trabajar todos 39, trabajan 35, pero si luego el siguiente gobierno de derechas desfiscaliza las horas extras, pues luego ya las nuevas horas valen igual que las anteriores y por lo tanto lo que te han hecho es una parte de tu tiempo de trabajo no lo controlas tú, lo controla tu jefe. La ley fue progresiva, de hecho acabó llegando también a empresas más pequeñas, y sobre todo el Albert Recio suele decir que la reducción de tiempo de trabajo generalizada, o sea, como iniciativa política macro, lo que hace es crear una pauta, es reformar la pauta social, la norma generalizada, que no, o sea, la norma social mayoritaria, que no generalizada del empleo. Es decir, siempre habrá gente que seguirá trabajando más horas. Pero en cualquier caso, es que la norma social sea tendente a trabajar cada vez menos horas de trabajo, porque eso es la única forma de que la economía, vamos a decir, canalice un reparto relativamente equitativo de las rentas que genera y que no se genere una bolsa de paro estructural cada vez además más grande y peor estimada, ¿no? Entonces sí, fue progresiva y en cierta forma tuvo las compensaciones de los salarios, que es un poco la cuestión que siempre está más en el brasero, ¿no? Hay como si quieres cocinar una ley de tiempo de trabajo que reforme toda esta cuestión, la cuestión es quién paga y por tanto cómo se compensan los costes para las empresas o para los trabajadores, ¿no? Entonces, yo lo he dicho antes que habría que establecer ahí criterios de justicia social y no criterios de flexibilidad empresarial. Lo de la decisión de la patronal no tengo una estrategia todavía. Tengo clara la idea fuerza, que es, y lo he dicho más o menos antes, que una parte muy importante, no sé si mayoritaria, porque no me he puesto a calcularlo, pero si tú coges una tabla de estructura sectorial de la economía española, de la economía vasca, y empiezas a mirar todos los sectores cuyo nivel de facturación y su volumen de negocio depende del consumo directo de las familias, puedes crear un movimiento de convencimiento de que todos esos sectores tienen una ventaja de que la norma social del empleo vaya hacia un reparto mejor, más equitativo de la renta, distribución primaria, y también de que eso se haga por medio de la reducción del tiempo de trabajo. Yo creo que es algo que, por lo menos nosotros, el argumento principal que utilizamos no es buenista, no es porque es mejor, porque es más feminista, porque es más... No, es porque es más barato. Porque es más barato, que normalmente a las patronales no se les suele convencer con argumentos románticos. De lo que decís de la economía colaborativa, una de las chicas que está haciendo el curso online presencial que estamos haciendo también en Bilbao, el de yoga, está haciendo la tesis sobre esto y al final también, por ejemplo, Jorge Moruno hizo un libro también sobre los emprendedores y bueno, Álvaro también ha trabajado un poco desde el punto de vista del paro, o sea, la cuestión de cómo el paro hoy en día se canaliza a nuevas opciones de empleo y el timo del emprendimiento. Yo tengo una anécdota de una vez que le lié uno de mi cuadrilla para ir a un curso de emprendimiento que él puso a todos los chicos y luego consiguió que otras tantas chicas fuesen ahí a hablar de su paro, pero claro, no venía a hablar de su paro, venía a hablar de su emprendimiento.
Entonces llegó un momento que yo estaba ahí, ¿no? Yo también estaba en paro, pero bueno, más o menos no venía ahí a intentar montar una empresa, sino a que uno de mi cuadrilla me había pedido que por favor, que eso, porque tienes en plan por el tema de hablar y animar un poco el debate y así. Entonces yo dije, bueno, de las 30 personas que estamos aquí o 25 que estábamos, les dije, bueno, ¿alguien puede levantar la mano, por favor, que tenga una renta monetaria asociada a su trabajo? O sea, que vamos, que esté trabajando, que tenga una remuneración. Y no levantó la mano a nadie, me esperé un poco así, me quedé un poco así. Pero entonces no somos emprendedores, ni emprendedoras, somos paradas, ¿no? Evidentemente estamos en paro y lo que tenemos es un problema de que queremos empleo u ocupación y no estoy en contra de que se incentive una nueva cultura empresarial en sectores emergentes de transición ecosocialista o economía social o cualquier tipo de actividad ligada a lo que queremos que crezca. Los sectores que creemos que tienen que estimularse, que yo por lo menos tengo una propuesta o por lo menos tengo una idea, vamos a decir a grandes trazos, de transición ecosocialista que va en la línea de quitar algunos sectores que decrezcan y otros que crezcan. En cualquier caso, la tesitura de la economía colaborativa no es esa y mucho de lo que se ve cada vez más es que cosas que incluso en su momento fueron vendidas como el paradigma de la cooperación entre las personas y de forma horizontal, al final son mecanismos de precarización de la renta y de que el trabajo, las nuevas generaciones juveniles lo hagan más barato y con una disponibilidad mayor. Es decir, abolir lo mejor que quedaba del pacto fordista, vamos, las últimas retazos que quedaban ahí como de, bueno, pues te tienen que dar tu tiempo de trabajo y te tienen que decir más o menos en qué horario vas a trabajar y eso te va a garantizar una renta, pues eso también lo están aboliendo y con una especie de barniz chupiguay de startup y de 4 listos que se hace la maleta y de una mayoría de la gente que al final trabaja. Bueno, me dan pena, vamos, cuando les ves por ahí con las mochilas y cada vez ese paradigma está creciendo. Eso viene de California y de algunos otros sitios, ¿no? Pero que en cualquier caso yo creo que es muy peligroso. Y tampoco quiero decir que no, pues hay que defender la sociedad salarial y que todo el mundo tenga un salario. No, bueno, pues es verdad que una parte de la población trabaja por un salario y otra parte de la población trabaja por un beneficio. El asunto es que para trabajar por un beneficio tienes que tener un capital que invertir. Entonces, si quieren hacer programas de emprendimiento, que hagan ferias de inversores y que consigan pasta para esos emprendedores. Y entonces sí, entonces podemos empezar a decir, vale, pues mira, sí, hacer bolsas y que se presenten a concurso ideas y que la gente le den dinero para invertir. Porque si no, al final es un doble problema. Tenías un problema, estabas en paro, ahora tienes 2 problemas. Tienes una empresa que no da beneficios y una deuda. Entonces, claro, el tema pues no parece mejorarse. Y bueno, de esto ya os digo que hay una cuestión que habla Irati, ¿no? Que yo intento pues decir, hay que avanzar en esta línea de reflexión. Y era, en uno de los artículos que hizo recientemente, habla de viscosidad del trabajo, ¿no? O sea, como de una especie de nuevo ámbito también, pues Daniel Albarracín lo llama distritos sociales, que es como más clásico llamarlo así, ¿no? De valorización. La fábrica ya es la ciudad, la fábrica es la vida. Esto no es una idea posmoderna, esto es algo concreto, de sectores concretos y de la práctica laboral concreta. Pero, bueno, lo de la viscosidad es algo que todavía tenemos que operativizar, pero que en cualquier caso se le ocurrió a Irati como idea que me parece potente. Irati además que ha estado en Madrid el año pasado, que bueno, que básicamente hay una nueva parte de la práctica laboral, tanto de pequeños empresarios emprendedores o de asalariados de toda la vida, pero con un nuevo régimen ultra flexible de organización del trabajo, que en el fondo a lo que te lleva es eso, a tiempos de trabajo que son tiempos de vida, tu vida es tu trabajo, o hay momentos en los que el paso del trabajo a la vida depende de una llamada de teléfono. Igual estabas de fin de semana con tu compañero y ahora estás ya que tienes que enchufarte al ordenador 5 horas a terminar no sé qué. Los móviles, los ordenadores, los WhatsApps, todo eso ha influido mucho. España es uno de los países donde hay una infiltración tecnológica en la vida cotidiana más fuerte del mundo. O sea, que igual nos creemos que todo el planeta está pasando esto, pero no es así. España es punta de lanza en eso. No creo que somos Japón, Corea y España. O sea, quiero decir que es un problema grave, vamos. Venga, otra ronda de 3 preguntitas, comentarios, críticas. ¿Sale? Por aquí, como estábamos interesados en saber un poco más del caso práctico, digamos, de Navarra y de rol, pues, de sindicatos, patronal y demás, ¿no? Como quiénes son los precursores, digamos, de este horizonte de la reducción de jornada, y pues es una iniciativa más desde, pues, economistas críticos y más desde, pues, una iniciativa política, y eso, qué rol tienen los sindicatos y si se ha hablado ya con la patronal. Y yo, o sea, tenía una inquietud más individual, que por ahí viene de mi ignorancia absoluta en temas de fiscalidad, pero también me pregunto si tú haces algo así a nivel territorial, pues nos hemos visto lo que ha pasado ahora con todo el tema del proceso y las empresas que trasladaban su sede de Barcelona a otra ciudad para escaparse, digamos, de eso.
si no puede pasar lo mismo si tú aplicas esto en Navarra, que haya, o sea, cómo funciona eso, cómo hago que la fiscalidad se gestione territorialmente y no arriesgarme a que se vayan las empresas y ya está. A ver, ¿más comentarios por ahí? Raquel, sí. En este grupo comentaba una compañera que si al hacer esa redistribución de la renta, o sea, reducir la jornada laboral, contratar a más personas con el mismo nivel de producción, al final lo que se daría sería como un más número de personas que tendrían como un determinado poder adquisitivo, ¿no? Si eso con el mercado, ¿no? Que parece que funciona por la oferta y la demanda, no podría darse que al final las empresas lo que hicieran fuera vender sus productos más caros, ¿no? Y al final tienes como más personas que ganan dinero, pero luego al final como que la vida cueste más cara y que al final lo que pasa es que las empresas siguen manteniendo como sus mismos niveles de beneficio. ¿Otra más por ahí? Yo tengo la pregunta de cuáles son las implicaciones medioambientales de esta política, si es que la hay, porque en el texto de la NEF como que se justifica el hecho de trabajar menos, como cobras menos y entonces pues consumes menos. Pero claro, se podría entender que si trabajas menos pero cobras lo mismo, tienes más tiempo para consumir y pues aceleras un poco la rueda de consumo. ¿O no? Comentar que el caso de la reducción de jornada, había una empresa grande en España, Iberdrola, ha reducido a 7 horas y cuarto y parece que de los beneficios que se han sacado ha sido ha aumentado la productividad, ha aumentado el asentismo y la verdad que ha sido una experiencia que han salido bastante contentos tanto la empresa como los trabajadores. Entonces la pregunta sería cómo ves de receptivo a la receptividad de las grandes empresas de cara a reducir la jornada, la propuesta que hacéis vosotros. Ya digo que el caso de Iberdrola parece ser que las dos partes, tanto trabajadores como empresa, están bastante contentos de la reducción. En este caso a 7 horas y cuarto diarias. A ver, con el tema catalán, no sé exactamente si esto es acertado, porque es un debate es de ahora. O sea, en realidad los costes de la independencia es un debate que viene de atrás. Yo creo además que, y lo digo claramente, el constitucionalismo en España ha hecho mejor sus deberes que el independentismo en general. No digo ahora, sino de trabajos académicos de largo recorrido, como los que hizo Buesa y otra gente, ¿no? Que en algún momento, por ejemplo, gente de nuestro departamento intentaron contrarrestar y diciendo, no, los beneficios de la independencia, pero los tres tochos esos los costes de la independencia y lo malo que sería para Euskadi en este caso, ¿no? Pues eso hay que, yo creo que en aspecto, pues tal vez el independentismo ha dejado de lado esa parte más de creación de un marco de condiciones de posibilidad integral, ¿no? En el plano económico, que es donde básicamente se resuelven las cuestiones políticas. Lo que yo no tengo muy claro es que el cambio de sedes, creo que lo dijo Eduardo Garzón en algún artículo, y el cambio de sedes, la sede no es lo mismo que la práctica laboral concreta. Es decir, hay empresas que en un momento concreto pueden cambiar su sede a otro lado, pero el tema es dónde producen, dónde está la gente produciendo. Es verdad que dónde está la sede tiene incidencia fiscal, pero también mucha parte de la fiscalidad se mantiene ahí donde está la práctica laboral, donde está la persona viviendo, el impuesto de sociedades. No creo que tampoco que, llegado el caso, el beneficio, la pérdida para Cataluña sea tan grande de este contubernio de empresas que se van de Cataluña para contrarrestar el proceso. No estoy seguro de que tenga una incidencia más allá del tema simbólico, de la opinión pública, de dividir al bloque independentista. Con el caso es una opinión de lo que más o menos se ha comentado estas semanas. Yo creo que estamos aprendiendo mucho sobre eso. A mí como que no me interesaba el tema de la independencia. O sea, como que no era tanto por ahí, sino simplemente quería saber como que si la fiscalidad estaba ligada al territorio, cómo funcionaba eso. Sí, por el lado de la fiscalidad, toda empresa decide dónde se localiza según un análisis de costes
sobre todo las nuevas localizaciones. Las empresas también ya están en los sitios. Las empresas no todas son deslocalizables y las actividades no son, en gran medida, muchas no son deslocalizables. Y también muchas actividades no están ligadas al comercio internacional. Entonces, la cuestión de la localización de las actividades y vamos a decir, las sedes empresariales se puede disociar en un momento, pero tú puedes mover la sede, pero el tema es dónde trabajas, ¿no? A nivel fiscal, no estoy seguro de que tenga tanta incidencia como se ha intentado definir, pero cualquier medida, por ejemplo, si hubiese 17 haciendas en España, como ha propuesto parece ser hoy el bombero del Endacari Urkullu, pues sí, pues sería algo, o sea, evidentemente, a ver, aquí han bajado 0,2 no sé qué impuesto, bueno, pues entonces ahí la parte esa la vamos a llevar ahí. En cualquier caso, habría que hacer una fiscalidad ligada a la producción. Y si las sedes, salía en el Salto, ¿no? El artículo en uno de los primeros, el Salto que hubo en papel, que fue como Zara, ¿no? Inditex, como pues es una empresa que tiene ahí sedes de una sede en no sé qué donde, que son dos personas ocupadas, pero facturan no sé cuántos cientos de millones de euros. Y claro, allí no hay que perder de vista que toda medida local o territorial tiene que buscar frentes de avance social más amplios. Y en cualquier caso, lo mejor, lo ideal, sería frentes europeos, claro. Porque el capital puede intentar escapar, no todo el capital, pero puede haber una parte del capital que en un momento digo, uy, qué caro es aquí contratar gente, me voy al país de al lado. También dependerá, luego están los costes de transporte, si el material, luego también a nivel de las leyes de la competencia europea, hay la antigua Ley Bolstein y todo el tema del comercio de servicios, o sea, hay cuestiones que no... Que yo creo que se les ha cerrado puertas para que eso pueda hacerse así, como me voy aquí, me hago la sede en Polonia y entonces vengo aquí a dar servicios como si fuese de Polonia. Eso, o sea, que yo sepa, todavía no se puede hacer, aunque solamente se está haciendo, pero incurriendo en fraude de ley. Por lo tanto, se está haciendo contra la legalidad. Entonces, es que en España no hay inspectores del trabajo y, claro, pues entonces hay mucho mamoneo en la práctica laboral. La primera pregunta que hacía sobre el tema Navarro, decir que, y sin extenderme, simplemente que hay más o menos la posibilidad, desde que el acuerdo programático para el gobierno del cambio en Navarra, que es el único gobierno del cambio en España que no tiene al Partido Socialista como apoyo, o sea, para ser investido, en este caso mete de forma tímida, pero el tema del reparto del empleo de la administración pública, la organización de un congreso internacional, que al final ha sido un congreso más localillo, y luego tiene el tema de estudiar viabilidad de medidas de aplicación más general, o sea, buscar como medidas de reparto del empleo, estudiar su viabilidad. Entonces, bueno, el impulsor de esto, en cierta forma, es la participación de Podemos en ese acuerdo programático. También de Izquierda Unida, de Esquerra, que allí está en coalición con Bacharre, pero en cualquier caso, la parte, sobre todo la parte que manda en el gobierno navarro, que es la parte más de Usue Barcos, Geroa Bay y el PNV, que es el vicepresidente económico, pues a ver, parece ser que no quieren hacer reducción del tiempo de trabajo así como así, ni siquiera la administración pública, que de hecho la ministra de Función Pública es de Bildu, no es de Bildu, pero bueno, la eligió Bildu, y en cierta forma también está habiendo reticencias a, vamos a decir, por ejemplo, este colectivo que os decía antes, Banatu Taldea, ¿no? Banatu es repartir en euskera, propone ya una ley foral de reparto del empleo público, en mi opinión, tímida. O sea, vamos, si nos hubiésemos puesto serios lo que decía la revolución del tiempo de trabajo, como hizo la administración pública vasca tras una huelga general sindical en el año 99, que se bajó a las 35 horas toda la administración pública del gobierno vasco y de las administraciones públicas vascas. Entonces, bueno, en cualquier caso, ni siquiera esta ley tímida está saliendo adelante por ahora. Es decir, yo igual lo vendí un poco de forma triunfalista, pero luego la política del cambio, lo sabéis aquí en Madrid, pero en general yo creo que lo vamos a ver los siguientes años, si no décadas. Todo va más lento de lo que nos gustaría a los motivados. Bueno, en cualquier caso, hay que empujar. Y luego, de las otras preguntas, decir que los nuevos empleos, o sea, la reducción de tiempo de trabajo no siempre se traslada en nuevos empleos. Es una cuestión que también parece como, no, pues estamos aquí, estamos aquí los cuatro, nos reducimos un cuarto de nuestra jornada y entonces ya entra otra persona, ¿no? Porque se libera ese tiempo. Claro, eso en el socialismo autogestionario ecofeminista sería así, pero aquí no. Entonces no vamos a ser naifes y vamos a ser conscientes de en qué terreno movedizo, fangoso si no, nos movemos, que es el terreno del capitalismo patriarcal y neoliberal, y que encima estamos en una ofensiva fuerte. Entonces de lo que se trata es de poner sobre la mesa propuestas creíbles o viables, pero que en cualquier caso tampoco vamos a decir que se va a aumentar mogollón el empleo, porque igual no. Entonces no vamos a ser cautos con eso. La reducción del tiempo de trabajo es un bien en sí mismo. Trabajar menos es bueno, porque tienes más tiempo para vivir, para cuidar.
Luego lo diré, pero no estoy muy seguro si más tiempo para consumir, salto un poco a la siguiente pregunta, pero es como más tiempo para consumir o más tiempo para vivir y hacer tú mismo cosas también. Que igual ahora no tienes tiempo de hacer tú, no me refiero solamente al do it yourself, me refiero a cosas también más mundanas, más generalizadas, de cosas que tienes que hacer y si no puedes hacerlo tienes que gastar. Por ejemplo, tiempo para cocinar, por ejemplo, que es súper ecologista, cocinar. Y comer lo que has cocinado, y ya si lo has plantado, bueno, ya eres agroecologista, que es la fase siguiente a ecologista. Entonces, la estimación que hicimos nosotros en su momento para Francia, cogimos todos los estudios de evaluación que se han hecho en Francia, de todo. Claro, los socialistas dicen que la ley Aubry, las leyes Aubry, porque fueron dos, fueron fue lo más. O sea, se hizo, vamos, se creó un montón de empleo. La derecha dice que no, que los think tanks de la gente pues dicen que no, que fue una mierda, que no valió para nada y que realmente fue, y que por eso hay que desmontarlo, como de hecho hizo el gobierno de Sarkozy después. Hombre, yo creo que ni tanto ni tan calvo, mirando así algunas horquillas, ¿no? Entre los que dicen que tanto, tal cual. Eduardo Garzón también hizo un artículo de eso. De hecho, le copiamos un gráfico. Y era como que en realidad, si tú miras la evolución de los empleos netos en Francia, los años 2000, 2001 y 2002 son los años de creación neta de empleo más grande de todo el periodo de observación. Algo tiene que ver con que todas las empresas de más de 20 personas pasen a trabajar de 39 a 35 horas. Hombre, pues sí, ¿no? Pero, en cualquier caso, y por ser cautos y no mentir, nosotros decíamos al final, como en esa estimación que hacíamos entre diferentes evaluaciones, que más o menos se creó como un tercio, incluso a lo peor un cuarto, del tiempo de trabajo liberado. O sea que tampoco se puede ser muy optimistas en términos de que la liberación de tiempo vaya a suponer nuevas contrataciones, en la medida además de que haya menos control sindical y que se deje más flexibilizar, intensificar y demás y reorganizar el trabajo. De hecho, lo que la patronal quiere hablar no es de la reducción del tiempo de trabajo, sino de la reorganización del tiempo de trabajo. Entonces ahí habría que ser astutos y intentar que el impacto sobre el empleo fuese el máximo posible, pero sin esperar que, de hecho, bueno, nosotros hemos hecho proyecciones como si se crease todo el empleo y que es verdad que los efectos distributivos son muy buenos porque para las administraciones públicas y concretamente en caso del Estado sería muy bueno porque a nivel fiscal los ingresos nuevos serían muy grandes. Entonces a los políticos, sean de nuevo cuño o sean políticos viejunos, si les puedes decir, no, es que hacer esto te da mogollón de ingresos fiscales adicionales para compensar y para hacer otras cosas. Nosotros decimos, por ejemplo, para crear empleo público, que también hace falta crear empleo público, trabajo garantizado, como se quiera decir. Entonces, sí, la reducción del tiempo de trabajo, en cualquier caso, las condiciones de aumento del empleo dependerían de otros factores. Pero eso no le quita peso a la importancia de que esa reducción del tiempo de trabajo tiene ya un impacto sobre el tiempo de vida, tiene un impacto sobre la distribución primaria de la renta y, por lo tanto, genera más justicia social y genera más, por lo menos, perspectivas de que el movimiento feminista canalice ahí parte de sus reivindicaciones, porque es difícil reivindicar el trabajo de cuidados y la importancia de repartir los cuidados entre hombres y mujeres si, imagínate, 1 de cada 2 hombres que trabaja está dando saltos todo el día hasta las 10 de la noche por la City. Entonces, claro, hay que ver un poco en qué medida es conciliable y que yo creo que no es conciliable. Entonces, por tanto, hay que ver cómo se estructuran medidas de avance, de mejora. La cuestión del ecologista es verdad que es un poco aventurado decir que la reducción del tiempo de trabajo, o sea, los colectivos por el decrecimiento así lo adoptan, pero eso no es la prueba del algodón de que eres ecologista. Entonces, podríamos discutir si va a ser más tiempo para consumir, bueno para los empresarios esos que queremos que se extiendan de la COE, o si va a tener más tiempo para vivir, que es lo que quieren los ecologistas, lo que queremos los ecologistas. Más tiempo para hacer las cosas tú mismo, más tiempo para ocuparte de las cosas y, por lo tanto, menor mercantilización de la vida. Esto, en cualquier caso, no sé si se puede decretar. No sé si se puede decretar. Y eso pasa con todas las reformas sociales que ha habido a lo largo de la historia. Las sociedades se han ido reformando y muchas veces hay que pensar qué efectos van a tener las medidas que propones, pero hay partes que luego dependerá de la pauta cultural en la que eso se inserte. Y ahí puedes remar, puedes empujar, pero no puedes decretar, salvo que quieras meter a la gente en campos de reeducación y tal. El consumismo va a seguir ahí, el deseo de la mercancía va a seguir ahí y esto no lo arregla, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo menos abre terreno para una ciudad donde todo el mundo trabaja menos, que por lo menos haya más tiempo para vivir y más tiempo para ocuparse nosotros mismos de cuestiones que hoy en día recurrimos al mercado. Un poco. Pero, claro, otros empresarios lo van a ver como más tiempo para consumir, entonces habrá que ver. O sea, bueno, habrá que ver, no. Si conseguimos que algo así se haga, veremos qué efecto tiene. Realmente habrá que proyectarlo también, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que ya se verá, pero que habría que estudiarlo más en detalle. Y para terminar lo que comenta David de las grandes empresas, pues no lo sé, porque lo que decía antes también es que me parece que un modelo que se centre en las grandes empresas, las empresas más intensivas en capital, en las empresas más productivas, no es el modelo válido. Entonces, claro,
es verdad que una empresa como Iberdrola o en general las empresas del IBEX 35, pues si está pasando con la renta básica, ¿por qué no va a pasar con la reducción del tiempo de trabajo? ¿No? Que de repente la adopten las grandes empresas internacionales. Entonces, ¿vamos a dejar estar por la renta básica si lo dicen en el foro de Davos? No lo sé. Pero en cualquier caso, si hay grandes empresas que de repente se dan cuenta que aumenta la productividad, porque eso también pasó en Francia, o sea, la reducción del tiempo de trabajo aumenta la productividad y reduce el absentismo, porque la gente tiene como un poco un marco laboral con más tiempo, más horas, y en cierta forma el trabajo se hace menos penoso, porque el trabajo es penoso. O sea, ir a trabajar a nadie le gusta levantarse por la mañana, ducharse y ir allí a las 8 de la mañana, eso es una mierda. Entonces, claro, el hecho de poder hacerlo menos tiempo y hacerlo 6 horas en vez de 8, pues yo creo que habría indicadores como, por ejemplo, accidentes laborales. Los accidentes laborales muchos se dan en el final de la jornada, sobre todo los que son de trabajos físicos, porque hay más cansancio acumulado. También se dan más en los sectores donde se hacen horas extras, donde las jornadas son más largas, entonces, claro, arreglas otro tipo de problemas. Pero vamos, si una política de reparto del tiempo de trabajo como la que nosotros vislumbramos se realiza, lo que le toca a las grandes empresas es pagar para que se pueda hacer también en las pymes. Porque al final son las empresas más productivas y las empresas con más beneficios, las empresas que tienen, vamos a decir ahora, como esa centralidad, las que en un momento concreto hay que decir, no, pero es que si queremos cambiar la pauta de la norma del empleo, no me vale con que solo lo hagáis en las cuatro empresas con mogollón de tecnología y como, pues sí, en Google también tienen unas horas que les llaman no sé qué y que al final tienen menos horas de trabajo directo. Pero bueno, es que no, hay que buscar hacia un modelo que pueda ser generalizado porque esa es la cuestión social. También eso no hay que perder de vista. La cuestión social es resolver la cuestión para todo el mundo, no para un sector o para unas partes. Eso divide a la gente, divide al pueblo, divide a la clase trabajadora y, por lo tanto, habría que pensar en medidas de carácter general y financiadas de forma equitativa por las empresas, no por cada empresa concreta en su nivel de productividad y salarios concretos. Eso es un poco lo que nosotros vemos como más posible, vamos. Si acaso alguien tiene algo más. ¿No? Venga, pues la última, rápida, y nos vamos a... Bueno, la pregunta es, se me acaba de encender la bombilla, es la relación con el teletrabajo con lo que estás diciendo, la reducción de empleo. Tú te reduces empleo, pero ese empleo lo puedes... ¿Qué pasa si en vez de reducir en horas, lo decides en no darlo en la sede? Es decir, lo aplicas en no vengas a currar, te ahorras, te lo estoy reduciendo en distancia de trabajar. Ese es mi idea. Está bien, Antón. Es otro debate, pero es un debate que, como todos los debates laborales, se tocan, porque al final, normalmente, y lo decíamos ayer también con Ricardo, muchas de las cosas que vamos a poder encontrar que se vayan avanzando desde lo sindical o desde lo institucional en el plano de avance social, ¿no? Pues un poco más justicia, más capacidad de control del tiempo de vida, y es verdad que se tocan, porque muchas veces acabaremos haciendo mixes, en plan, un poco de esto, un poco de lo otro. A ver, aquí tenemos estos que dicen que hay una renta básica, otros que dicen que el empleo público hay que reforzar. Habrá que ir buscando mixes. En cualquier caso, lo digo como lo decía antes, nosotros decimos que sí, hagamos un mix, pero lo más barato es la reducción del tiempo de trabajo. Como nosotros no queremos solamente convencer a los convencidos y a las convencidas, sino que pretendemos convencer a la gente que en un momento concreto, no solo en el plano político, sino en el plano empresarial, va a tener que poner la choja. Creemos que en ese mix, que el tiempo de trabajo y su reducción tome de importancia, es lo más barato para los empresarios. Y también, en cierta forma, algo que mejora mucho para los trabajadores. No digo que sea la panacea. Es verdad que los trayectos del tiempo de trabajo, o sea, de casa al trabajo, el tiempo de trabajo que decía antes, un poco que se extiende al final tienes tu móvil y estás trabajando, tu oficina eres tú. O sea, hay gente que trabajamos así. Y una parte de lo que decimos, en cierta forma no podemos decir, esta práctica laboral que se ve en algunos segmentos, este es el nuevo centro del cognitariado. No, hay otra vez una práctica laboral muy tradicional que sigue estando ahí muy arraigada, la gente que trabaja en las tiendas, la gente que trabaja en las fábricas, la gente que trabaja en otros servicios, vamos a decir, más clásicos. En cualquier caso, la cuestión del trayecto vida-trabajo y poder en un aspecto teletrabajar, yo creo que tiene ventajas, pero también creo que tiene riesgos. Entonces, creo que habría que hacer un debate específico porque, claro, tampoco vamos a decir ahora que la panacea sería que en vez de ir a trabajar, podamos unas horas hacer el trabajo en casa. Porque eso fomentaría también esa ampliación del tiempo de trabajo a todo el conjunto del tiempo de vida, porque tienes tu oficina ya como montado, no de forma más circunstancial, sino de forma más estructural en casa. Mucha gente tiene una oficina estructurada en casa ya como su centro de trabajo y mucha gente, su empresa son ellos y su trabajo es su vida.
Entonces, el teletrabajo podría funcionar sobre todo para el tema de las ciudades grandes y las distancias largas y al final concentrarlo en menos días y limitar el tiempo de trayectos. Pero también fraccionaría al colectivo trabajador y por lo tanto lo haría más débil en frente a la parte empresarial, de forma, vamos a decir, estructural. Entonces, podríamos ver si la negociación colectiva en algunos sectores podría ser más claro que eso hay que hacer así, porque no tiene sentido que vayas todos los días 1 hora de ida y 1 hora de vuelta para hacer lo mismo que haría en mi casa, pero bueno, habría que verlo más en concreto. Solo una reflexión final porque han salido varias preguntas y por recordar es el esquema que pusimos en la primera sesión, que era pensar cómo cada medida, cada alternativa de transición, sea más reformista o menos, interviene sobre esa relación tiempo, trabajo, dinero y riqueza, ¿no? Entonces, como desde un esquema de reflexión económica, como que la parte de la riqueza como que se asocia como a que automáticamente es a lo que accedes con el salario, por lo menos la riqueza mercantilizada, y lo que discutíamos con John también es si se defiende no se puede reducir el salario en ninguna condición cuando se reduce el tiempo de trabajo. Claro, eso es desde el supuesto de que, por ejemplo, no hubiera una política de vivienda determinada con el tema de los alquileres, que a ti te pueden reducir el salario 100 euros, pero pagas 200 euros menos de alquiler o de hipoteca, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es una política en sentido social como de avance de tu acceso a riqueza o de tu poder de clase, si lo ves desde la lucha de clases o tal, ¿no? Entonces, como también ver cómo todo esto depende como de esos 3 factores, ¿no? También, así. Venga, pues muchas gracias. Sí.